Análisis de datos experimentales por mínimos cuadrados. Me van a permitir hacerles un resumen para darles una idea de qué es lo que vamos a aprender en estas 2 semanas y que ustedes estén claros de lo importante en este tema. Fíjense de que mínimos cuadrados es un método para calcular las constantes. Ya lo hemos estado haciendo, pero aplicando las propiedades del logaritmo. Por ejemplo, hemos trabajado con la función potencial, función exponencial y hemos calculado las constantes para expresar esas constantes en una función empírica, donde ahí finaliza el análisis de datos que teníamos de una tabla de datos que hemos obtenido por medición. Un dato experimental es aquel que se obtiene por medición, justamente como lo que estamos haciendo en el proyecto ANSE. Entonces, que quede claro lo siguiente. El análisis de datos que vamos a hacer en el ANSE y que ustedes van a presentar en el informe es por mínimos cuadrados. Justamente por eso lo estamos aprendiendo. Este método lo aprendemos en métodos experimentales, pero nos va a servir para analizar datos en todas aquellas asignaturas donde hay laboratorio, tomemos mediciones y tengamos la necesidad de analizar esos datos para obtener una ecuación empírica. ¿Por qué se le llama ecuación empírica? Porque es obtenida a partir de datos experimentales. Muy bien. Entonces vean, queda claro ya, queda establecido de que el análisis de datos que vamos a hacer en el ANSE y que ya estamos terminando el ANSE, lo vamos a hacer por el análisis por mínimos cuadrados. Muy bien. En este tema, que es conocer el método, hay alrededor de unos 5 conceptos que ustedes deben aprenderlo y los vamos a ir mencionando en estas 2 discusiones. Por ejemplo, ¿qué significa ajuste de curvas? ¿Qué significa regresión? Entonces, todos los conceptos los vamos a ir aprendiendo, pero son en número reducido. Yo les diría unos 5 conceptos y después la parte mecánica del método, cómo aplicar el método de mínimos cuadrados. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros podemos analizar? Fíjense de que lo que vamos a hacer cuando tengamos la tabla de datos va a ser un gráfico a escala lineal. En la escala, ese gráfico que vamos a hacer a escala lineal, hoy, cuando apliquemos el método de mínimos cuadrados en el ANSE, se le va a llamar diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué es la dispersión? Ese es uno de los conceptos importantes. Cuando nosotros medimos en un experimento, tal como el ANSE, hay 4 causas posibles de error en la medición. Uno es la persona, otro es el instrumento, el ambiente y el método que estamos utilizando. Son 4 causas de error. Entonces, quiere decir que podemos asegurar que las medidas que tomamos no son valores verdaderos, sino que llevan cierto margen de error. Entonces, la dispersión va a ser más grande cuando el error es más grande en la medida. La dispersión va a ser pequeña y vamos a decir que se considera normal
un error pequeño en la medida y la dispersión va a ser pequeña. A tal grado que en el caso ideal, donde la dispersión sea cero, todos los puntos nos van a aparecer sugiriéndonos una curva. Pero el caso contrario, si la dispersión es muy grande, los puntos van a estar dispersos y no nos van a sugerir una tendencia. Entonces, el diagrama de dispersión es el gráfico que vamos a hacer al tener la tabla. Cuando analizábamos por el método de mínimos, por el método de aplicación de las propiedades del logaritmo, ¿qué es lo que hacíamos? Hacer un gráfico a escala lineal. Pero ahí nosotros hacíamos el gráfico en forma continua. Aquí vamos a hacer primero el diagrama de dispersión, que es el gráfico de los puntos. Si la dispersión es normal, entonces va a suceder que esos puntos nos van a sugerir una tendencia y nosotros vamos a asignar una función general a esa tendencia. ¿Cuáles son los posibles casos? Puede ser una línea recta, puede ser una función potencial o puede ser una función exponencial. Y en este caso de mínimos cuadrados, le vamos a agregar otra posibilidad, que sea una cuadrática. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer el diagrama de dispersión primero, teniendo la tabla de datos. Siguiente, en el mismo diagrama de dispersión, tiramos una curva aproximada. ¿Qué sería eso? Que nosotros vamos a mano alzada, vamos a tirar una recta, si la tendencia es recta, o una función potencial, si es potencial, dependiendo del caso. Entonces, tiramos una curva tratando de que sea equidistante en la medida de lo posible de todos los puntos. Una curva promedio, digamos. Esa curva nos va a sugerir una ecuación general. Pero ¿cómo se le llama a esa curva? Se le llama curva aproximada. Ese es el título que le vamos a poner. Vean, ya llevamos dos gráficos. El diagrama de dispersión y en ese mismo gráfico tiramos una curva aproximada, tratando de que sea equidistante de cada uno de los puntos. Pero vean, a mano alzada, no aplicamos ningún método. Ahora, si la dispersión es normal, nos va a sugerir una ecuación general. Entonces ya tenemos la ecuación general. Ahora viene que en mínimos cuadrados, por el método de mínimos cuadrados, nosotros podemos tener cualquiera de estos cuatro casos, una línea recta, una ecuación cuadrática sería de esta forma, miren, con tres constantes, una ecuación potencial, por todos conocida, y una ecuación exponencial. Entonces hemos trabajado la ecuación potencial y la ecuación exponencial. ¿Por qué método lo hemos trabajado? Aplicando las propiedades del logaritmo. Muy bien, pero ahora que estamos en mínimos cuadrados, vean, tenemos la opción también de, si la tendencia es una cuadrática, podemos determinar la constante. Entonces, tenemos cuatro casos que podemos resolver por mínimos cuadrados. Bien, ya teniendo la curva aproximada, pues entonces nosotros decimos, es una recta, es una cuadrática, una potencial o una exponencial. Muy bien, ¿qué es lo que sigue ahí? Sigue que nosotros vamos a ir a buscar las ecuaciones normales para cada caso. Cada uno de estos cuatro casos tiene un grupo que se le llama
ecuaciones normales que son deducidas por la estadística y nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones normales. No necesitamos deducir las ecuaciones normales, solamente las vamos a tomar. Por ejemplo, vamos al caso lineal. Imagine el caso lineal. Se hizo en este problema, a partir de esta tabla, se hizo un diagrama de puntos. A eso se le llama diagrama de dispersión. Después vean si tiró una recta promedio. Vean que no pasa por todos los puntos. Pero la persona que trazó esta línea recta dijo, bueno, la tendencia que me dan los puntos es una línea recta. Entonces voy a tirar una recta promedio. Entonces dice, bueno, estamos en el caso lineal. ¿Cuáles son las ecuaciones normales? Aquí tenemos, vean, esas ecuaciones. Al sustituir la sumatoria de y, n en las ecuaciones normales representa el número de medidas que hemos tomado. Entonces, vean que tenemos varias sumatorias. Pero al calcular esas sumatorias y sustituir acá, nos va a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? A y B. Entonces, al resolver para esas dos incógnitas, vean, al sustituir la sumatoria nos queda de esta forma. De ahí aplicamos un método algebraico y vamos a determinar las incógnitas A y B. Y regresamos a la ecuación lineal, sustituimos las constantes calculadas y ya tenemos la ecuación de mínimos cuadrados, que nosotros le hemos llamado la ecuación empírica. Y se le sigue llamando la ecuación empírica. Esta sería la mejor curva que podemos lograr y le hemos logrado por mínimos cuadrados. Es una recta, pero o sea, en general a los trazos se les suele llamar curvas. Entonces, en este caso particular resultó una recta. Esta sería la mejor recta de ajuste, que es más representativa de la relación entre las variables y y x. Y aquí termina el análisis por mínimos cuadrados. Después de tener la ecuación de mínimos cuadrados, nosotros podemos hacer un gráfico evaluando los puntos, los valores de x de la tabla y calculando los valores de y, podemos hacer un gráfico que sería la mejor curva de ajuste. Bien, ese es el método de mínimos cuadrados. Entonces, póngale atención en el caso de que las constantes vean estar representando por A y B minúscula. N ya no representa el exponente de la función potencial. En mínimos cuadrados, N representa el número de medidas o número de datos que tiene la tabla. Bien, una pregunta muy importante que tenemos que respondernos es en qué se fundamenta el método de mínimos cuadrados. ¿En qué se fundamenta el método de mínimos cuadrados? Entonces, imagínense que nosotros tenemos una tabla de datos y que nos da este diagrama de dispersión. Entiéndase que el diagrama de dispersión está formado por los puntos. Un diagrama de puntos. Y que tiramos una curva promedio. Ahora, le decimos a otra persona, mira, tira una curva promedio.
no va a ser sobre esta, no va a ser igual. Le decimos a otra persona, mira, tira una curva aproximada. Imagine que tengamos tres trazos diferentes. Entonces, ¿en qué se fundamenta el mínimos cuadrados? ¿Cuál de las tres curvas sería la que mejor representa los datos? Entonces dice la teoría, bueno, consideremos que este punto tiene un error que lo vamos a medir por la distancia, desde luego los valores en Y del punto 1 y el punto 2. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Si nosotros consideramos estos los errores, ¿cuál sería de las tres curvas la mejor? Aquella que cumpla sería aquella que cumpla que esas distancias que representan errores al cuadrado al hacer la sumatoria sea un mínimo. De ahí el nombre del método, mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, vean, los términos todos están al cuadrado. Entonces, si para cada punto calculamos el error, que sería la distancia vertical del punto a la curva, la sumatoria de esas distancias al cuadrado, aquella curva que la sumatoria de un mínimo es la más representativa de todas. En eso se fundamenta el método de mínimos cuadrados. A esa curva se le llama la mejor curva de ajuste. Entonces, para calcular esa curva, ¿qué es lo que hacemos? Los pasos que yo les mencioné al principio. Llegando a las ecuaciones normales, resolviendo las ecuaciones normales, y que nos va a dar las dos constantes A y B, que al sustituirlo en la ecuación nos dan una ecuación que mejor se ajusta a los datos. Y en el caso del gráfico, si nosotros tomamos esa ecuación y graficamos, la ecuación solución o empírica sería la mejor curva de ajuste, aquella que cumpla esa condición. ¿Cuál? Que la sumatoria de los errores al cuadrado sea un mínimo. Ese es el principio en que se fundamenta mínimos cuadrados. Bien, entonces vean de que la unidad 5 de métodos experimentales es aprender el método de mínimos cuadrados. ¿Para qué sirve? Para determinar las constantes, ya sea de una línea recta, una cuadrática, función potencial o exponencial. Eso lo hacíamos con las propiedades del logaritmo. Ahora, ¿en qué se diferencia este método mínimos cuadrados con la aplicación del logaritmo? Bueno, que en este caso, las ecuaciones normales fueron deducidas por la estadística pensando en que los datos que se van a analizar o que se analizan son datos experimentales. ¿Qué significa eso? De que tienen cierto margen de error los datos experimentales. Mientras que si nosotros hacíamos la media aritmética y la desviación media, a un grupo de números se le puede aplicar la desviación media y la media aritmética, no pensando en que provienen de datos experimentales. Entonces, el mérito de este método es que la estadística lo ha deducido pensando ya e incluyendo en las condiciones matemáticas para la deducción de las ecuaciones normales, pensando en que son datos experimentales que tienen cierto margen de
error. Bueno, entonces una síntesis del método. ¿Cómo deben aplicarlo? Tabla de datos. Ya todos sabemos, ¿verdad? Que vamos a medir, ya pasamos en el laboratorio en estas semanas se está viendo la realización del experimento. Entonces tenemos la tabla de datos. ¿Qué hacemos? Hacemos un gráfico a escala lineal de los puntos de la tabla. Cada par XY nos da un punto. ¿Cuál es el título de ese gráfico? Diagrama de dispersión. ¿Y qué es la dispersión? Es una cuantificación del error cometido en la medida, en ese punto. Vean que la medida nos da un punto en el gráfico. Entonces quiere decir que si la dispersión sería cero, no habría error. En caso ideal, que nunca sucede, ¿verdad? Pero para aprendizaje, vayamos a los dos extremos. Imagine que la dispersión sea cero. ¿Qué nos saldría? Un gráfico, ya todos los puntitos dándole el gráfico, una línea recta, una potencial, una cuadrática, una exponencial. Pero no es así. ¿Por qué? Porque todos los datos contienen error. Ahora, al aplicar las pequeñas reglas que les he enseñado, entonces la dispersión es normal. Entiéndase como la dispersión normal de que permite al hacer el diagrama de puntos visualizar una tendencia. Entonces pues del diagrama de dispersión tiramos una curva aproximada. Y a ese gráfico le podemos llamar diagrama de dispersión y curva aproximada en uno solo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos permite la curva aproximada? Si nos sugiere una tendencia, asignarle una ecuación general a esa tendencia. Ya teniendo eso, decimos, imagine que nos dé una línea, una tendencia a línea recta. Entonces, como vamos a resolver por mínimos cuadrados, voy a utilizar las ecuaciones normales de la regresión lineal. Aparece otra palabra de las 5 que yo les he mencionado, regresión, que es el léxico en este método. ¿Qué es la regresión? Bien sencillo. Consiste en darle valores a una de las variables para investigar el valor correspondiente, o sea, darle valores a X para averiguar el correspondiente valor de Y. Y en el experimento, por ejemplo, en el nuestro, en un experimento, en su caso, dirían, bueno, ¿quién está haciendo las veces de X? Entonces le doy un valor a X y voy a tener el valor de Y. Por eso se le llama método de regresión. También el método de mínimos cuadrados. Entonces, regresión es darle valores a la variable independiente para determinar los valores de la variable dependiente. Eso es regresión. Vean qué sencillo. Bien, entonces tenemos las ecuaciones normales. Al sustituir las sumatorias, van a quedar dos ecuaciones, dos incógnitas. En el caso lineal, potencial y exponencial. En el caso de la cuadrática van a ser tres constantes, A, B, C. Pero refirámoslos al caso de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces el álgebra nos dice, mire, si usted tiene dos incógnitas y tiene dos ecuaciones, ese sistema tiene solución para A y B, que son las incógnitas. Y ahí pues cada uno de ustedes tiene sus habilidades algebraicas y dice, bueno, yo voy a utilizar este método. Y
va a determinar los valores de A y B. Sustituye en ecuación y ya tiene la ecuación empírica que además de ese nombre, por el método podemos llamar la ecuación de regresión o podemos llamarle la ecuación de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos aplicando mínimos cuadrados. Se acostumbra también llamarla ecuación de regresión o mínimos cuadrados. Muy bien, veamos si hay alguna inquietud, alguna duda hasta este momento. Bien, vamos a hacer un par de comentarios. Yo entiendo que ustedes tienen la discusión y están atentos ahí con el bolígrafo y papel para anotar. Entonces, anoten lo siguiente. Fíjense que al inicio yo les dije, mire, en este tema, ustedes, el objetivo es que aprendan el método de mínimos cuadrados. Pero en el lenguaje que utiliza el método, hay 4 o 5 palabras que ustedes deben saber dar explicación. Entonces, anótenlas, por favor. Regresión, dispersión, mejor curva de ajuste, curva aproximada. Esos 4 términos ustedes deben de dar razón cuando se les pregunte. Entonces decíamos que la regresión depende de los errores cometidos en el proceso de medición y que lo normal sería obtener, estoy hablando de dispersión, lo normal sería obtener una dispersión que nos permita, al hacer el gráfico, al hacer el diagrama de dispersión, así se le llama, que es el diagrama de los puntos, nos permita visualizar una tendencia. Entonces, dispersión, ¿de qué depende la dispersión? Del error cometido en la medida, en ese punto. Y ¿cómo se expresa? Con un valor de X y un valor de Y, que es una medición en la tabla de datos. Entonces, si la dispersión es muy grande, ¿qué pasaría? Lo que sucedería es que nosotros no podíamos visualizar una tendencia en los datos y no podríamos decir qué es, cómo es la función que representa, la función general que representa esa tendencia. Bien, pero en nuestro proyecto ANSE, los fenómenos son sencillos y en la mayoría de los casos se obtiene una dispersión normal y es posible visualizar una tendencia. Muy bien, entonces vuelvo a repetir. Regresión, dispersión, mejor curva de ajuste. Ustedes deben de poder dar razón de eso. Bien, entonces, vean, aquí tenemos 2 diagramas de dispersión. Primero el diagrama de dispersión
que serían los puntos. Después se tiró una curva aproximada. ¿Para qué tiramos la curva aproximada? Para ver cuál es la tendencia y qué función general le podemos asignar. Entonces aquí sería una función potencial, aquí sería una línea recta. Regresión, ¿qué es regresión? Es evaluar un valor de X para obtener un valor de Y. En el caso de cada proyecto, X va a tener un nombre, que no necesariamente va a ser X, sino que va a ser el símbolo de la magnitud que estamos midiendo y que lo estamos tomando como variable independiente y lo dibujamos en el eje X. Entonces, regresión, sencillo, es evaluar un valor de X para obtener un valor de Y. ¿Qué tipo de tendencia podemos resolver por mínimos cuadrados? Línea recta, cuadrática, potencial y exponencial. ¿En qué se fundamenta el método de mínimos cuadrados? En que la sumatoria de d1 al cuadrado más d2 al cuadrado hasta dn al cuadrado de varias curvas, aquella que la sumatoria de un mínimo es la mejor curva de ajuste, que significa que sería la curva que mejor representa la relación entre las dos variables X y Y, o aquellas variables que estén haciendo las veces de X y Y. Entonces vean de que las ecuaciones normales, les voy a mostrar acá, la regresión curvilínea, bueno, implica que no es una recta. Pero, ¿cuáles serían las ecuaciones normales? Vean, aquí tenemos las ecuaciones normales para este caso, que sería una función potencial intersecta con el origen. N es mayor que 0 y menor que 1 para este caso. Pero para resolverlo por mínimos cuadrados tenemos que evaluar estas ecuaciones. Ahora observen que tenemos acá sumatorias. Las sumatorias se acostumbra a calcularlas haciendo una tabla de datos para trabajar en forma ordenada. A esa tabla de datos donde calculamos la sumatoria se le llama tabla de mínimos cuadrados. Aquí la tenemos, mira. Necesitamos la sumatoria de t. Si nosotros a la columna de t sumamos todos los términos, que tenemos la sumatoria de t. Necesitamos la sumatoria del logaritmo de m. Aquí tenemos m, le aplicamos el logaritmo y hacemos esa nueva columna. Vean que los logaritmos pueden tener valores negativos. Y así, por ejemplo, acá este término, logaritmo de m, todo eso al cuadrado. Entonces calculamos para cada valor de m, el logaritmo lo elevamos al cuadrado y tendríamos estos datos y al final esta sería la sumatoria. ¿Cuáles son los datos que vamos a utilizar al final? La última fila, que son las sumatorias, los resultados de la sumatoria. Al evaluar en las ecuaciones normales, vean, nos queda ya una ecuación con dos incógnitas. Resolvemos por un método algebraico y sustituimos en ecuación general. Ahí termina, vean, el método de mínimos cuadrados, llegando a la ecuación general. Entonces, yo les hago la siguiente sugerencia.
La unidad 5 es el método de mínimos cuadrados. No es una unidad donde hay temas y son diferentes. No, es aprender a calcular las constantes por este método, mínimos cuadrados. La sugerencia es la siguiente. Para el estudio y prepararse para la evaluación. Fíjense de que teniendo la tabla de datos, hacemos un diagrama de dispersión, una curva aproximada. Esa curva aproximada nos sugiere una ecuación general y teniendo la ecuación general vamos a buscar las ecuaciones normales para ese caso. ¿Cuál caso? Puede ser línea recta, puede ser cuadrática, potencial o exponencial. Entonces, teniendo las ecuaciones normales, vamos a ver que necesitamos sumatorias. Hagamos una tablita para calcular esas sumatorias. Ya teniendo las sumatorias, las colocamos en las ecuaciones normales y nos va a quedar dos ecuaciones, dos incógnitas. Para ya sea línea recta, potencial, exponencial. De allí despejamos por un método algebraico, sustituimos en la ecuación general y ahí termina eh, la aplicación numérica del método de mínimos cuadrados. No necesitamos demostrar las ecuaciones normales. Eso se les hace en clase para que vean de que tienen un origen matemático, una deducción matemática. Pero en este caso no se hace mucho énfasis en la deducción matemática porque hay operaciones matemáticas de operadores que ustedes no conocen todavía. Por ejemplo, la derivada y el integral. Entonces, por eso así rapidito se les explicó en el folleto cómo se obtienen esas ecuaciones. Ahora, el método de mínimos cuadrados, que quede claro, es un método ya a un nivel diferente al método que estábamos aplicando con las propiedades del logaritmo. Entonces, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es de mejor calidad? Porque fue deducido por la estadística pensando en que los datos que se iban a utilizar en ese análisis eran datos experimentales. ¿Qué características tienen los datos experimentales? Que provienen de medidas y toda medida debe considerarse que tiene cierto margen de error. Si la medida es de calidad, pues entonces su exactitud va a tener exactitud y precisión. Entonces, aquí pues olvidamos eso y nada más hacemos el análisis, ¿no? Pero es un método que nos da valores bastante cercanos a representar la relación entre X y Y en una forma bastante adecuada. Este método lo van a utilizar en física, lo van a utilizar en todas aquellas asignaturas donde haya laboratorio. Nadie los va a cuestionar porque no le van a decir, mire, este método es de bajo nivel. No. Usted lo puede utilizar y es una herramienta no solamente para el informe de lance, sino que para su carrera. Cuando tengo una tabla de datos y quiera determinar constantes, mínimos cuadrados. Bien, pregunta, inquietud. Active su micrófono y pregunte. Muy bien, vamos a ver ya en forma práctica, en forma numérica, cómo se aplica el método de mínimos cuadrados. En la discusión se nos ha asignado que resolvamos el problema 1
del listado de problemas que aparecen ahí. Dice, el problema, se experimentó fertilizar una parcela cultivada de café con un nuevo abono químico. Los resultados obtenidos se presentan a continuación, donde X es la aplicación del abono en kilogramos y Y representa la producción en sacos de 46 kilogramos. Entonces, en síntesis, se hizo un experimento en una parcela cultivada con café y no estaba haciendo, no se le estaba poniendo abono, entonces el experimento es a ver qué resultados se obtienen y se le aplicó abono a cada una de las plantas de café. Entonces aquí tenemos la aplicación de, aquí está la tabla, vean, de las observaciones o medidas que se tomaron. Entonces, vamos a graficar Y contra X, los puntos. A esto se le llama, ven el título que le he puesto, diagrama de dispersión. Esta es la tabla de datos y tenemos el diagrama de dispersión. En este caso, X es la aplicación del abono, vea, en kilogramos, a la parcela completa. Y Y es la producción en sacos de 46 kilogramos. Llamémosle sacos nada más. Muy bien. Entonces hicimos el diagrama de dispersión. Después vimos que la tendencia del diagrama de dispersión era una recta. Si usted observa en este punto está un poquito salido, pero los demás puntos nos sugieren una línea recta. Tiramos la curva aproximada. En este caso yo hice otro gráfico, que podría ser en este mismo, la curva aproximada, y sugiere, pues debido a una línea recta. Entonces, si voy a aplicar mínimos cuadrados, voy a aplicar regresión lineal. Regresión lineal. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a buscar las ecuaciones para el caso lineal. Entonces, vean, necesito sumatoria de Y, sumatoria de X, sumatoria del producto XY. Entonces, hago la tabla observando las sumatorias que necesito, hago una tabla de datos para hacerlo en forma ordenada. A esta tabla se le llama tabla de mínimos cuadrados, donde calculo las sumatorias. Abajo, vean, ya aparece el valor de las sumatorias. Teniendo el valor de la sumatoria, vamos a sustituirlo en las dos ecuaciones normales. ¿Y qué me queda? Me quedan estas dos ecuaciones, donde tenemos una incógnita A y una incógnita B en la primera ecuación. En la segunda ecuación tenemos una incógnita A y una incógnita B. En el folleto ya nos dan despejado de las ecuaciones normales el valor de A. Fíjense que en las ecuaciones normales, N, ¿qué representa? Representa el número de medidas. En este caso, ¿cuántas medidas son? Son 6. Por eso aparece este 6 ahí. ¿Ve? Muy bien. Entonces ahora viene el problema algebraico de calcular A y B. Apliqué esta fórmula, calculé A, después sustituí en la otra ecuación, calculé B, y me queda que esta es la ecuación de mínimos cuadrados, o la ecuación final. También se le llama ecuación de regresión. Bien, entonces, vean, es bastante sencillo. Ahora, el cuidado que hay que tener es, después de identificar la tendencia, no equivocarse en elegir las ecuaciones normales, ¿verdad?
¿Por qué? Porque entonces ya desde el inicio iríamos a calcular valores de A y B de las constantes que no serían correspondientes. Entonces, fácilmente llegamos. Ese es el método de mínimos cuadrados. Vean usted que no tiene pues ninguna dificultad. Debe mencionarlo que de los 4 casos que se pueden resolver por mínimos cuadrados, hay una que es la ecuación de segundo grado cuadrática que nos da 3 constantes. Entonces tendríamos 3 incógnitas. La próxima semana vamos a resolver un problema de una ecuación cuadrática, porque es un caso que estamos incluyendo hasta ahora que estamos viendo mínimos cuadrados. Vamos a resolver un problema de cuadrática y vamos a tener que encontrar 3 constantes, A, B y C. Hemos trabajado pues la potencial y la exponencial en el caso de la aplicación de los logaritmos. Entonces ahí ya conocemos esos métodos. Bien, en el informe que ustedes van a hacer, ¿cuál es el método que van a poner? En análisis de datos experimentales, mínimos cuadrados, y en esa secuencia de tabla de datos, diagrama de dispersión, curva aproximada, función general, cálculo por mínimos cuadrados. Según el caso, ponemos las ecuaciones normales. Después viene la tabla de mínimos cuadrados para calcular las sumatorias. Sustituimos en las ecuaciones y algebraicamente calculamos las constantes para al final sustituirla en la ecuación empírica, que es la ecuación representativa obtenida por métodos, el método de mínimos cuadrados, más representativa de la relación entre la magnitud que representa X y la magnitud que representa Y.